Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos una nueva entrega de su programa, La Hora de Consuelo. Señores, hoy vamos a tener un invitado, todavía no ha llegado, pero debe de estar de camino, sumamente interesante para todo aquel que tiene algún tipo de ahorro en la parte financiera, llámese los bancos, las instituciones financieras, que aunque están reguladas por el banco, por la superintendencia de banco, hay muchas de estas instituciones que realmente hay que ponerle atención. Y hoy vamos a estar hablando con el jurista especialista en delitos monetarios, Amadeo Peralta. Pero antes de eso, quisiésemos compartir algunos comentarios con ustedes. Sobre todo hoy en Estados Unidos vuelve otra vez y una persona, bueno, un ex militar, entra a una barra y mata a 12 personas con una arma automática. Entre ellos hay 2 policías muertos, uno que estaba de servicio y otro que estaba fuera de servicio, pero que estaba en el bar cuando ocurrió este incidente. Es decir, en Estados Unidos va a haber que ponerle atención a todo este tipo de casos. Dice la policía, dice la policía que hace un tiempo atrás se querellaron en contra del comportamiento de esa persona. Es un ex militar, estuvo en el ejército, en la marina, desde el 2008 al 2013, si duró 5 años. Y claro está, aprenden táctica de combate y saben manejar y manipular un arma de fuego. Y en esta ocasión era una 45 con un cargador automático ampliado. Se dice que tiró unos 20 y tantos de municiones, es decir, de tiro, que son bastantes, una arma como la 45, que es una arma para parar gente, no una arma que tiene la velocidad que tienen otros, pero es una arma que es para parar a cualquiera, porque es una arma con un calibre bastante pesado, es decir, una arma fuerte, una arma de guerra, porque las 45 son armas de guerra. Entonces, hace unos meses atrás, él fue evaluado psicológicamente y fue dejado en libertad, supuestamente porque no reunía las condiciones para someterlo a un entrenamiento. Pero fíjense la consecuencia. Si en Estados Unidos se están dando con frecuencia este tipo de acciones, muchos dicen que es por la forma que el presidente de Estados Unidos se comporta, la forma que él llama a sus seguidores, con el racismo que dicen que él se maneja y una serie de lenguajes que él utiliza que pone a sus seguidores un poco eufórico y eso se dice que está parte de, o es la consecuencia de ese comportamiento, estos incidentes que están pasando. Hace 2 semanas, menos de 2 semanas, entraron en Filadelfia, entró un fanático y mató también una serie en una iglesia judía y mató, no recuerdo la cantidad, pero fueron 11 o 12 personas también. Y antes de eso, otro fanático de él, que cuando buscan el vehículo está lleno de afiches de él y propaganda de él, que mandó bombas, aunque no llegaron a explotar ninguna, porque parece que él no fue un buen alumno aprendiendo a detonar estos artefactos. Entonces ninguna detonaron. Esa fue la suerte, porque fueron bastantes, fueron unas 9 bombas que se mandaron a diferentes lugares, pero sobre todo a políticos de la oposición, comunicadores, que todos de una forma u otra han tenido alguna contradicción pública con el presidente de Estados Unidos. Así que todo esto está pasando allá, lamentablemente. Pierden 12 personas su vida, fueron a divertirse. Mira,
lo que pasa. Se dice que el policía que fue el primero que acudió a la escena del crimen estaba en el radio hablando con su esposa y le dijo, mira, tengo una llamada de emergencia, hablamos ahorita. Bueno, pues esa familia nunca va a ver a ese policía que se presentó ahí, y como era una persona con entrenamiento militar, pues naturalmente lo estaba esperando y le hizo una emboscada y no tuvo forma de salvarse. Dice que otro policía que estaba adentro, comenta una señora, que él se puso delante de una muchacha para que el tiro se le pegara a él, y la muchacha salvó su vida. Pero este tipo de situaciones son lamentables. Ojalá no sigan pasando porque se pierden vidas valiosas, pero ese es el mundo en que estamos viviendo. Miren, señores, también en Estados Unidos acaba de terminar, bueno, todavía hay conteos porque hay muchas, vamos a decir, candidaturas locales que están muy cerradas para poder determinar quién ganó, y hay leyes allá que también determinan el reconteo. Es decir, en el estado de la Florida, hay una ley que hay un conteo automático, es decir, y si usted saca, si la diferencia entre los dos candidatos es menos de 0.5%, es decir, si uno saca 50.2 y el otro saca 49.8, bueno, la diferencia son de 4, eso va a un reconteo automático porque así lo establece la ley estatal. Y así está pasando en la Florida con la senaduría, que va a un conteo automático porque ya contado el 100%, la diferencia son 2 puntos, ni siquiera los 5, son .2. Así que imagínense si fue cerrada esas elecciones, pero los resultados finales van a ser que los republicanos van a mantener el Senado de Estados Unidos, probablemente aumenten, estaba 51-49 porque son 100 senadores, pero probablemente suba a 54-46 o 53-47, pero van a aumentar de 2 a 3 curul los republicanos en el Senado de Estados Unidos. En la Cámara de Diputados es diferente. En la Cámara de Diputados ya los demócratas tienen contabilizado, todavía faltan 9 diputaciones por definir porque están muy cerradas y se están en algunos sitios recontando, en otros todavía no se ha terminado de contar todos los votos, pero ya los demócratas tienen garantizado la Cámara de Diputados porque ya tienen 225 diputados, legisladores, y la mitad más uno son 218, así que ya ellos pasaron la barrera que tenían que tener, o vamos a decir, no la mitad más uno son, sí, 218 porque son 435 diputados. Entonces, ya ellos pasaron esa barrera. Se dice que van a terminar en unos 229, 230 diputados, que es una mayoría bastante cómoda. Lo interesante que se pone la política norteamericana es que, aunque los demócratas no tienen el Senado, pero la Cámara de Diputados es realmente la fiscalizadora del gobierno federal. Es decir, quien fiscaliza el gobierno federal es la Cámara de Diputados. Quien inicia los juicios políticos a los presidentes o a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, precisamente es la Cámara de Diputados, que allá se llama Cámara de Representantes. Es decir, que ahora mismo hay un panorama interesante en Estados Unidos porque los demócratas decían que con la aprobación del último miembro del tribunal, vamos a decir, de la Suprema Corte de Justicia, si ellos tomaban la Cámara de Representantes, iban a iniciar
un proceso político en contra de ese juez. Pero además todas las investigaciones que tienen pendiente o que están en curso del presidente de Estados Unidos en torno a si hubo complicidad con el gobierno ruso para la intervención de las elecciones del 2016, eso los republicanos lo tenían parado en el Comité de Justicia, de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Ahora, como viene un nuevo presidente de la Cámara de Representantes, todos los organismos, decía, ya no es como aquí, que aquí le dan comisiones a los partidos de oposición, no, allá el partido que tiene la presidencia tiene el 100% de las comisiones, la presidencia de las comisiones y la mayoría. Si son 15, uno tiene 8 y el otro tiene 7, pero siempre el partido que gana tiene la mayoría en todas las comisiones y dirigen todas las comisiones. Por eso, la importancia de que el Partido Demócrata ganase la Cámara de Diputados, porque va a haber un equilibrio ahora, o como vamos a decir, hay balance de poder, y uno va a fiscalizar el otro. Ahora mismo no había ningún tipo de fiscalización, pero a partir de ahora ya los demócratas van a estar en ese trabajo. Ahora bien, las elecciones del 2000 están a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar? Todo depende cómo maneje los demócratas precisamente ese poder que le acaban de entregar, cómo manejen ese poder. Porque lo que dicen los comentaristas, que si los demócratas vienen con una política de retaliación y solamente se dedican a caerle atrás al presidente de Estados Unidos, pues probablemente pierdan las elecciones, que ellos tienen que utilizar ese instrumento de poder que tienen ahora para lograr conquista para el pueblo norteamericano. Ellos basaron su campaña y por eso ganaron la Cámara de Representantes, en que ellos iban a reformar el sistema de salud de Estados Unidos, que Obama dejó un sistema que, aunque en principio fue muy criticado, porque los republicanos saben hacer oposición, fue muy criticado. Sin embargo, la gente se dio cuenta cuando los republicanos empezaron a quitarle cosas y a quitarle cosas, se dieron cuenta que el programa no era malo y que la ley no era mala, es decir, que era un buen proyecto, que tenía cosas que había que cambiarse y había que modificar algunas cosas, pero que en sentido general la ley no era mala. Y entonces ahora los republicanos, que no podían vender un proyecto de salud porque tuvieron la posibilidad, 2 intentos, y en ninguna de las 2 ocasiones pudieron reformar ese proyecto, sino que le fueron quitando administrativamente. El presidente de la República le fue quitando, vamos a decir, piezas de esa legislatura. Pero ahora los demócratas vendieron y cifraron y sustentaron su campaña en esa legislación, y de que ellos van a presentar una nueva legislación para proteger el ciudadano norteamericano, sobre todo proteger a aquellos que tienen enfermedades catastróficas, que ya el proyecto de los republicanos prácticamente se la quita. Hay una parte del Partido Demócrata que plantean un seguro universal, llámese medicina gratis para todo el mundo. Esos son los más liberales que están en esa posición, pero no es la posición de todo el Partido Demócrata, sino de una parte. Pero lo importante es que la parte de las enfermedades catastróficas parece que se va a volver otra vez a hacer una legislación para insertarla en la ley nuevamente, y esta vez protegerla de que el presidente, mediante mecanismos administrativos, ejecutivos, no pueda tocar esa
parte de la ley. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa, retornamos en breves instantes. Gracias por continuar con nosotros, buen provecho. Ya tenemos en escena a Amadeo Peralta, abogado de los tribunales de la República, especialista en delitos financieros. Bienvenido, Amadeo. Un placer para mí estar aquí junto a ti. Un saludo a todo el que se encuentra en sus casas. Buen provecho, el que tenga la dicha de... El que tiene la suerte de tener los pies debajo de la mesa a esta hora. Exacto. Bien, Amadeo, mira, yo pienso que la ciudadanía y mucha gente está interesada por lo que está pasando en la parte financiera en el país, sobre todo los bancos que han quebrado, que tú has jugado un papel importantísimo en lo que es el Banco Peravia, pero ahora resulta que algunas financieras también están adoleciendo, o vamos a decir que los dueños han entrampado a una serie de accionistas o de ahorrantes para quedarse con su dinero. Y en el caso de la financiera se están acogiendo a una ley, creo que la 141.15, que es la que reorganiza todo lo que es régimen de compañía cuando van a quebrar y eso, y se están sustentando en esa ley para realmente estafar a ciudadanos. Y ahí hay un caso que a mí me llama poderosamente la atención, que yo quiero que lo tratemos, que es el caso de la Cooperativa de Crédito Oriental, me parece que así es que se llama, que tiene alrededor de 1.600 millones de pesos de gente y ahora nadie tiene un peso. ¿Y qué va a pasar con eso, Amadeo? ¿Cómo es posible que las autoridades permitan eso? Mira, ciertamente tú te referías al Tribunal de Reestructuración Patrimonial. Exactamente. Eso es un tribunal nuevo que se ha creado y de hecho la Suprema Corte de Justicia en una resolución reciente en el Cibao creó 3 tribunales nuevos, Tribunal de Reestructuración Patrimonial. Eso viene siendo cuando una gente quiere acogerse a una ley de quiebra. En el caso también que te refieres se llama Corporación de Crédito Oriental. La Corporación de Crédito Oriental de manera fraudulenta intentó recurrir al Tribunal de Reestructuración Patrimonial para refugiarse en una decisión de un juez y dejar a todos los ahorrantes de la Corporación de Crédito Oriental con las manos en la cabeza, en buen dominicano. Es decir, estamos hablando de 1.600 millones de pesos, que no estamos hablando de 2 centavos, Ciertamente, aquí ha habido mucha inercia de las autoridades, hasta de la propia Superintendencia de Bancos, que no ha hecho su trabajo, no ha hecho su papel. Yo te puedo decir que al día de hoy yo debo tener cerca de 2 meses que solicité una certificación en la Superintendencia de Bancos sobre si unos certificados financieros se encontraban registrados en la Corporación de Crédito Oriental y al día de hoy yo no tengo respuesta. Ese es un silencio que puede ser interpretado como sospechoso, pero también como cómplice. De ahí que eso no puede ser posible, no podemos seguir viviendo así. Y la Fiscalía del Distrito Nacional también se encuentra preparando ese proceso, preparando el expediente, pero ya esas querellas tienen mucho tiempo depositadas, tienen varios meses, y los afectados necesitan respuestas. Cuando una persona confía en el sistema financiero dominicano y va y deposita sus ahorros en una entidad regulada por la superintendencia, regulada por el sistema, se piensa que los controles son reales. En la realidad no hay ningún control. Ahí en la Corporación de Crédito Oriental se emitían certificados financieros inclusive en dólares, que eso se lo prohíbe la Ley Monetaria y Financiera en su artículo 42. Pero de igual modo te entregaban un certificado financiero a nombre de una financiera que ya tenía años, ya tenía cerca de 10 años que había desaparecido como Financiera Oriental.
pero te entregaban un certificado financiero que a la vez era inorgánico, a la vez era falso, porque no existía ya esa empresa. Entonces, esas entidades llevan doble contabilidad, fraudes a todos los niveles, lo que lo hace que incurra en violación de los artículos 3, 68 y 80 de la Ley Monetaria y Financiera, al cometer infracciones muy graves. Eso trae por vía de consecuencia que cometen violación a la ley de lavado de activos. En el caso de la corporación que me refieres, debe ser juzgada por la ley 7202, que es la anterior ley de lavado de activos, que era la que estaba vigente al momento que se cometían todos esos fraudes financieros. Es decir, no puede ser, esa entidad no puede ser juzgada con la nueva ley de lavado de activos. En algunas partes pudiera, pero es muy difícil. De hecho, las nuevas legislaciones siempre se aplican cuando solamente le beneficia al imputado, sí, no a la víctima. Sí. De todos modos, la ley 7202 era una ley buena, era una ley que cuando la aplicaban se podía obtener condenas y resarcimiento, y ojalá aprovechar el programa para llamar la atención a las autoridades judiciales y de la superintendencia de bancos a que defiendan este pueblo, que defiendan la población. Sí, porque cuando hablamos de una cantidad de esa magnitud, se sobreentiende que hay muchos ahorrantes. No, porque tanto dinero, no creo que un ahorrante tenga capacidad para en una financiera depositar una cantidad que pase los 10 o 15 millones de pesos. Eso quiere decir que hay muchos ahorrantes envueltos. Entonces yo no creo, yo creo en esta superintendencia, yo creo que Asunción ha hecho un gran trabajo y ojalá le pongan atención a este caso, porque ahí hay mucha gente afectada, gente que tienen todos los ahorros de toda su vida, o vamos a decir los ahorros de toda su vida, los tienen ahí y que lo vayan a perder en una etapa de su vida ya muy avanzada, porque generalmente cuando uno recurre a este tipo de financiamiento o depósito financiero es porque ya está retirado y quiere recibir de ese retiro, de ese dinero, poder solventar su vejez. Entonces sería lamentable que la superintendencia y la fiscalía no le pusiesen la atención que amerita este caso por la magnitud del fraude. Por la magnitud del fraude y toda la gente que están involucrada en este tema, Amadeo. Fíjate que inclusive sus principales directivos han intentado abandonar el país. Y con las debilidades que siempre se ha tenido en la frontera con Haití, nosotros tenemos imputados en el caso fraude Banco Peravia, 12 imputados lograron salir del país con impedimento de salida. Sí. Inclusive de esos 12 hubo una que se le complicó la salida y simplemente fue a la frontera. En la frontera cruzó Haití, de Haití se fue a Estados Unidos y allá está viviendo el sueño dorado. Pero en esos casos no, porque ahora mismo todos los países están interconectados en términos del crimen organizado, es decir, es fácil detectar y ubicar gente en el exterior ahora con mucha más facilidad que antes. No se está pidiendo la extradición de esa persona. Se está solicitando la extradición, de hecho han emitido órdenes de extradición, pero yo te puedo decir, toda esa facilidad a la que tú aduces simplemente es cuando hay que joder a un hombre serio. Para traer a un delincuente a República Dominicana, eso es un pandemonium. Yo te puedo mencionar, tú tienes ahí el caso de Paula Languasco, esa persona difícilmente, lo dejaron salir y difícilmente vuelva, o dará mucho trabajo. Ahí tú tienes el caso de Junior Ramírez. Es bueno inclusive que la población y las autoridades sepan y recuerden. En Venezuela, el artículo 69 de la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de cualquier venezolano de su territorio a ninguna parte del mundo.
¿Qué te dice eso? Y ellos se fueron para Venezuela. Hay, por ejemplo, José Luis Santoro, en el caso Banco Peravia, se fue a Venezuela, se fue su esposa, se fueron algunas hijas, se fue Daniel Morales Santoro. Ahí hay un impedimento legal, constitucional en Venezuela para que ellos salgan del país, culpa de las autoridades dominicanas. Que le permitieron que se fuera. Exacto. Pero de igual modo yo te digo, en ese caso Banco Peravia hay uno que se fue para España. En España, él es ciudadano español, el proceso legal de tradición le beneficia totalmente a él. ¿Qué hizo la Corte Suprema Española, la Suprema Corte Real, algo así? Rechazó la extradición a República Dominicana. Sí. Culpa de nosotros porque lo dejamos ir. Sí. Pero de igual modo tenemos 10 imputados del caso Banco Peravia en Estados Unidos. Pero nosotros tenemos un acuerdo con Estados Unidos porque cuando ellos necesitan un dominicano con mucha facilidad que nosotros le entregamos el dominicano a Estados Unidos. Nosotros, por estar de lavasaco, se lo entregamos inmediatamente a los Estados Unidos. Pero y después entonces no lo devuelven. Así que... Pero para tú traer una gente insólito. de los Estados Unidos aquí, te lo digo yo que vivo ese día a día, eso hay que mandar muchísima documentación. Aunque sea dominicano Aunque no. sea dominicano. En el caso Banco Peravia, hay como 10 prófugos dominicanos. Y ha habido que mandar documentaciones que cansan una fotocopiadora. Tratando de... bueno, hay que traducir el expediente entero para mandarlo en inglés a los Estados Unidos. Hay que buscar 20 autorizaciones allá, teniendo uno ubicado a la persona y con una orden de extradición. Pero se corre el riesgo de que si lo agarran, allá mismo un tribunal de los Estados Unidos ordene su libertad y sea más difícil. O sea, esas leyes, esos acuerdos internacionales en materia de persecución del delito son de difícil ejecución para la República Dominicana, de difícil ejecución. Sí. Entonces, en los activos que tiene el Banco Peravia, no va a poder resarcir los depósitos de los ahorrantes en su totalidad, me imagino yo, o había suficiente recursos retenidos que pudieron captar las autoridades para poder pagarle a los ahorrantes. Hay muchos bienes, entre ellos propiedades inmobiliarias, que se han incautado y se está solicitando su decomiso en el expediente. De esos bienes, al igual que otras cantidades que se han también recuperado en efectivo, yo entiendo que una gran parte puede dar para resarcir a los depositantes. Hay otro de los imputados prófugos que han propuesto negociaciones a cambio de resarcir parte del daño que ellos han cometido, pero ha sido una situación un poco difícil porque, imagínate, José Luis Santoro en Venezuela, Gabriel Jiménez en los Estados Unidos, acomodando las cosas a su antojo. ¿Por culpa de quién? Por culpa de nosotros mismos. Pero si tú dices que parece ser que hay suficientes activos o bienes para poder resarcir, porque tú me contabas de una señora que vino de retirada y el gobierno, es decir, lo que establece la ley monetaria es devolverle 500,000 pesos, lo máximo, no importa que usted tenga 100 millones, son 500,000 pesos lo que establece la ley. Es decir, esa gente tiene posibilidad de recuperar su dinero. Yo entiendo que van a recuperar una gran parte. No te puedo decir todavía en la totalidad. Habría que esperar que se dé la sentencia definitiva del juicio de fondo que ordena el decomiso de muchas propiedades para evaluarla en su real dimensión económica. Pero de igual modo también aprovecho el momento para agregarte, la ley monetaria y financiera se ha quedado atrás, se ha quedado obsoleta, ha demostrado ser vulnerable. La ley 183-02 entró en vigencia en el año 2002. Después que entró en vigencia, quebró Banintel. Sí. Y ustedes saben el colapso financiero. Y el Banco Nacional de Crédito también quebró. Exacto. En esa época. Ahí te iba. El riesgo sistémico que creó Banintel se llevó varias instituciones de paso.
la ley sí se quedó igual, no fue modificada. El Banco Peravia explota en el 2014, o sea, 12 años después de creada la Ley Monetaria y Financiera, y en el Banco Peravia se cometían tantos fraudes como se cometían en otras entidades, que quedó demostrado que la ley es vulnerable y que los sistemas de supervisión fallaron. Sí. Y no es justo que un ahorrante que haya confiado en el sistema, el Estado Dominicano le garantice 500,000 pesos de los ahorros. O sea, eso no es justo. Para eso están las regulaciones, para eso están el pedirle encaje legal suficiente a las entidades, o tener, no sé, propiedades inmobiliarias que garanticen. Sí, debieran de tener en su estado de retención el suficiente como para poder cumplir en caso de que llegue a la quiebra. Pero, Amadeo, los últimos 2 minutos que nos quedan, ¿qué va a pasar entonces con el consorcio oriental, como se llamaba anteriormente? ¿Qué va a pasar finalmente? ¿En qué está eso en los tribunales? Hasta ahora está en una etapa muerta. Yo mismo les recomiendo a los afectados que se apersonen a la Fiscalía y a la Superintendencia de Bancos y reclamen sus derechos, reclamen que le pongan atención, porque nosotros el trabajo jurídico lo hemos hecho, nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo, pero tenemos que vencer una inercia de las autoridades y una falta de información en ese caso que no ha permitido que avance. Ojalá que este programa le llegue a las autoridades de la Superintendencia de Bancos para que sepan que todos los clientes que nosotros representamos están resentidos, están dolidos del sistema. Ellos confiaron en que esa era una entidad regulada, mas sin embargo se han encontrado con un desorden ahí adentro y que hasta el día de hoy no ha tenido una respuesta efectiva. Sí, Amadeo, vamos a tener que invitarte otra vez para que sigamos hablando, para que la gente esté orientada y sepa dónde coloque su chelito, que con bastante esfuerzo uno logra tener esa reserva para que después venga un bandido y usted confíe en él y entonces deje a uno en la calle. Nosotros de este programa le vamos a hacer un llamado a la Superintendencia de Bancos. Nosotros confiamos en las autoridades que están ahí. Le vamos a hacer un llamado para que este caso le pongan atención, a igual que el Procurador General de la República, que asuma él este caso personalmente, porque no es posible que un ser humano, que una gente juegue con el trabajo de tanta gente. Eso no es posible. El país no se puede dar ese lujo. Es decir, aquí las autoridades tienen que ponerle atención a ese caso. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Mañana a partir de la 1 estaremos aquí con ustedes. Buenas tardes y bendiciones para todos.